Bendiciones, Dios le bendiga esta mañana. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical del día de hoy. No sé en qué día la vaya a escuchar usted, pero este es el estudio número 25 y habla acerca del bautismo como una orden y no una opción. Sabemos que el bautismo es un tema que trae bastantes controversias dependiendo de la denominación en la que se lleva a cabo este ritual, pero en la iglesia evangélica este es el punto que tenemos del bautismo de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestras palabras. Mire, vamos a ver la verdad central. La verdad central de este estudio es que las personas que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador tienen la oportunidad de manifestarse por medio del bautismo en las aguas, haciéndolo públicamente ante una iglesia quizás, o ante un evento que haya, o en particular puede ser cualquiera de las situaciones que dije anteriormente, pero debe de ser en obediencia que tenemos que bautizarnos por orden de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto para memorizar y aplicar a la vida de nuestra vida. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en Mateo 28, 19. Creo que usted ya lo debe conocer ese versículo, que es muy usado en las iglesias. ¿Qué vamos a aprender ahora? Mire, en este estudio que tenemos hoy, vamos a tener una serie de 2 estudios que van a hablar de las doctrinas básicas de la iglesia local, como lo es el bautismo y como lo es la cena del Señor. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a pedirle a Dios sabiduría para que nos dé entendimiento esta mañana. Pedimos, Padre, que nos mandes el Espíritu Santo para que nos dé entendimiento a aquellas personas que podamos estar exponiendo y escuchando este mensaje, para que podamos entender qué es realmente lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, que sea palabra tuya la que hable y no que sea palabra de hombre. En el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos para que tú, Señor, seas quien dirija este estudio. Gracias, Señor, por todo. Y ahora vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice, entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le contestó, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Okay? Vamos a ver un poquito de reseña en esto. Dice, el bautismo es un símbolo significativo e importante. Nuestro Señor empezó su ministerio públicamente siendo bautizado por Juan el Bautista. Fue aquella ocasión en la que el Padre habló desde el cielo, hablando claramente a su Hijo amado. El bautismo es la insignia del creyente en la iglesia primitiva, según Hechos 2:41. Era algo que los creyentes tenían en común. La forma del bautismo neotestamentario era inmersión en agua. ¿Okay? Vamos a iniciar con los comentarios de esto. La verdad central ya la leímos, el texto para memorizar ya lo veímos. Ahora vamos a ver este estudio en 3 puntos diferentes. El punto número 1 es, ¿qué significa para Jesús el bautismo? ¿Por qué Él quiso ser bautizado? Mire, si leemos en la introducción, en el capítulo 3 del libro de San Mateo que acabamos de leer ahorita, dice que Jesús inició su ministerio después de que Juan el Bautista viniera predicando el arrepentimiento. Vamos a leer Mateo capítulo 3 y versículos del 1 al 12. Mateo 3 y versículos del 1 al 12 para ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Juan Bautista, un hombre que venía predicando el arrepentimiento, predicando, enderezando el camino, preparando el camino para la llegada de nuestro Mesías. Y dice que toda Judea y los pueblos contiguos salían para ser bautizados por él
confesando sus pecados. Quiere decir que la gente tenía la necesidad de un Dios, de un Señor, y probablemente creían que Juan Bautista era el Mesías que ellos habían estado esperando. Dice, y al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a bautizarse, les decía, generación de víboras. ¿Por qué les decía generación de víboras? Porque el bautismo tiene que ser acompañado de arrepentimiento, de obras de arrepentimiento. Les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? O sea, le está diciendo, ¿quieren huir de la ira de Dios? Esta no es la forma. Hagan pues frutos dignos del arrepentimiento y no piensen dentro de ustedes decir, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y luego les lanza un juicio. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé un buen fruto será cortado y echado al fuego. Qué tremendo juicio, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a entrar en el tema de Jesús. Jesús como su plan de salvación. Vamos a ir a Lucas capítulo 2 y versículo 49 para ver que Jesús ya tenía noción de su plan en este mundo a su corta edad. Mire, dice desde el 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Estamos hablando de Jesús cuando él era un niño. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 2 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres José y María. Y pensando que estaba entre la gente, dijeron, ahí viene el niño. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. O sea que caminaron un día y no se daban cuenta que el niño no iba con ellos. Pero como no le encontraron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Dice el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Fueron 3 días los que estuvo perdido. Sentado en medio de los doctores de la ley. Dice, y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto me dice que el niño Jesús, desde que tenía una edad temprana, a sus 12 años, ya tenía conocimiento de que él venía enviado del cielo con una misión a esta tierra, que era la de salvarnos del pecado, la de guiarnos hacia Dios, para restablecer el plan original de Dios que tuvo con Adán y Eva, que desgraciadamente no se pudo llevar a cabo por el pecado que ellos cometieron por la desobediencia. Desde niño Jesús sabía su misión, según Lucas 2:49, y él reconocía que tenía que estar en los negocios de su padre. Ahora, vemos que Jesús a sus 30 años de edad vino a Juan, Jesucristo desde Galilea, que era el lugar paterno en donde vivían José y su familia, hasta al Jordán en Judá para ser bautizados. Mire, ya vimos un poco en términos generales qué era la enseñanza de Juan el Bautista, qué era la doctrina que él traía. Él les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Detrás de mí viene alguien más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Él venía preparando el camino y la gente estaba receptiva porque dice que todo el pueblo, toda la gente salía a ser bautizada, incluso los fariseos y los sacerdotes, los maestros de la ley salían y él se enojaba porque él decía, el arrepentimiento tiene que ser con sinceridad, cuando yo lo desee, cuando yo sienta que estoy listo para bautizarme, cuando ya quiera hacer manifiesta mi vida pública y decir, yo soy hijo de Dios, quiero seguir a Jesucristo, entonces es cuando estamos listos para bautizarnos, cuando conocemos y nos damos cuenta de que tenemos pecados que tienen que ser perdonados, de que tenemos que cambiar nuestra vida, nuestra forma de vida que hemos estado llevando hasta el día de hoy y transformarla en una vida diferente. Dice que la enseñanza de Juan era precisamente esa, bautismo y arrepentimiento para perdón de pecados. Venía preparando el camino para Jesús. Pregunta, entonces, ¿por qué Jesucristo se bautizaría si él no tenía pecados? ¿Qué sería la idea de Jesucristo? De que le dijo a Juan Bautista, deja así ahora porque nos conviene que cumplamos toda justicia. Porque Jesús estaba por iniciar su ministerio y tenía que hacer pública, así como lo hizo delante del templo cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas, para sanar al afligido,
para dar libertad a los cautivos. Así en este momento él estaba abriéndose delante de la gente por medio del bautismo y haciendo pública su manifestación de que él era el Mesías enviado. Juan había predicado el tiempo que estuvo en los pueblos diciendo: detrás de mí viene alguien más poderoso. Dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver esa profecía desde el libro de Isaías, mi hermano. Isaías capítulo 40, mire cómo dice. Dice: consolados, consolados pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido. Dice que su pecado es perdonado, que doble ha recibido por la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y todo collado, y lo torcido enderécese, y lo áspero allánese. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí estaba profetizando Isaías que vendría Juan el Bautista. Ahora Juan el Bautista vino hizo lo que tenía que hacer. Mire, Isaías lo profetizó en Isaías 41. Juan Bautista lo cumplió, la profecía que Isaías había hecho. Y Jesús se manifestó al pueblo por medio del bautismo de Juan. En recopilación, vamos a ver en Lucas 3:3, mi hermano. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 3 y versículo 3, para ver lo que estamos estudiando. Dice: Juan Bautista recibió la palabra de Dios. ¿De quién? ¿Quién mandó a Juan Bautista a que bautizara, mi hermano? El Padre. Dice Juan Bautista en Lucas 3:3 que el Señor mismo le dio las instrucciones para que él viniera a bautizar, que recibió palabras directamente de Dios. Mire, vamos a leerlo directamente de la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 3, versículo 2. Dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿Palabra de quién? De Dios. ¿A quién? A Juan. Y fue él por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, él recibió instrucciones directamente del Padre. El Padre le dijo: ¿sabes qué, Juan? Ve a bautizar, prepara el camino, porque mi hijo va detrás de ti. Y tiene que hacerse manifiesto que él es el enviado, que él es el escogido, que él es la persona que yo voy a enviar para salvar al mundo. Y podemos decir que yo voy a enviar, porque en la palabra de Dios dice que Jesucristo mismo dijo: envíame a mí, y yo iré. Entonces, Juan recibió la palabra directamente de Dios para iniciar su ministerio y preparar el camino para la manifestación de Jesucristo. Pero en Lucas 3, del 15 al 16, dice que era necesario mostrar a Jesús. Lucas capítulo 3 y versículo 15. Dice: como el pueblo estaba en expectativas, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. O sea, el pueblo creía que Juan era el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Venía hablando de Jesucristo, porque el pueblo tenía ya el deseo de que llegara su Mesías, pero Juan les dijo: yo no soy, detrás de mí viene alguien más poderoso que yo, y él es el que va a dar el bautismo en el Espíritu Santo. Acuérdense que los discípulos decían: oye, Juan, ¿sabes de que allá con Jesús están creciendo y nosotros estamos mermando? Dijo: es que esto así tiene que ser. Es menester de que Él crezca, pero que yo mengüe. Y así debe ser nuestras vidas, que Jesucristo crezca en nuestras vidas y que nosotros en nuestra personalidad menguemos, nos humillemos y aprendamos a caminar junto con Él. Juan cara a cara con Jesús. ¿Por qué Juan se oponía a bautizar a Jesús? Le decía: Señor, ¿por qué tú vienes a mí cuando lo reconoció? Si yo soy quien debo de ser bautizado por ti. Deja ahora, porque así conviene. Jesús tenía el plan de manifestarse al mundo por medio del bautismo. Pero si usted, ¿qué pensaría, mi hermano? Si Jesús llegara y le dijera: bautízame. ¿Qué haría? Yo debería ser bautizado por ti. Pero esto así estaba predestinado. Juan se oponía a bautizar a Jesús porque él había enseñado que alguien mayor que él vendría. ¿Y quién se lo mostró? El Padre. Juan miró a Jesús y lo reconoció como el Cordero de Dios y quien era el que él predicaba.
Juan dice, yo no le conocía, mas para que fuera conocido, yo lo bauticé con agua. Dice, Juan vio al Espíritu Santo descender del cielo y permaneció en Jesús. O sea, Juan, cuando el Padre le dijo, ve a bautizar y yo te voy a decir, a quien tú veas que desciende el Espíritu Santo y que posa sobre él, este es el que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Jesús se bautizó, en pocas palabras, para hacer manifiesto que él era el Mesías. Él es nuestro ejemplo y nosotros como seguidores de Jesús debemos de manifestarnos al mundo por medio de la obediencia y yendo a ser bautizados. Si usted es una persona que aún ha sido bautizada o que aún ha estado pensándola, hágalo, es un paso de obediencia. Yo le digo, el bautismo es un paso de obediencia porque es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Muchos predicamos acerca del bautismo diferentes doctrinas, que si no estás bautizado no vas al cielo, que si te bautizas ya eres salvo. Mire, mi hermano, yo le quiero decir una cosa. Si usted se bautiza y yo me bautizo y volvemos a una vida triste, a una vida miserable, no nos va a servir de nada el bautismo. El bautismo es un simbolismo, una manifestación pública de nuestra muerte hacia el mundo y para renacer a una nueva vida. Pero bueno, ahorita más adelante estaremos viendo eso. ¿Qué significó el bautismo de Jesús para el Padre? Si vemos en Mateo capítulo 3 y versículo 16, vemos que el Padre confirmó que lo que hizo Jesús era lo correcto. Lo apoyó, dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo, ¿qué? Complacencia. Mateo 3, le dije 16, dice... y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre vino directamente a apoyar el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo estuvo presente en el bautismo de Jesús, diciendo que Él era el enviado, apoyando la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo lugar, manifestándose como el único Dios que es. El Padre confirmó que Jesús era su Hijo y lo hizo mostrándolo al pueblo. Y su apoyo, el Espíritu Santo también lo mostró posando sobre Jesús. Y Jesús mismo estando ahí, siendo el Hijo de Dios, se consumó el ungimiento para que Jesús pudiera iniciar su ministerio, porque la misión que él tenía por delante era tan tremenda que tendría que dar hasta su vida por el mundo, por nosotros. En el Antiguo Testamento el Padre preparaba a sus reyes para el trabajo que desempeñarían. Si vemos en 1 Samuel capítulo 9 y versículos del 19 al 20, vemos el ungimiento del rey Saúl, cómo Dios los preparaba antes de enviarlos a una misión. El pueblo quería rey, se escogió Saúl para que fuera por su estatura, por lo que usted quiera, porque era un hombre respetable, pero mire lo que pasó. Llegó Samuel y se mostró, dice el versículo 19 del capítulo 9 de 1 Samuel. Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo por la mañana, te despacharé y te descubriré las cosas que están en tu corazón. O sea, Saúl tenía ya una inquietud en su corazón y el profeta vino a declarárselas. Y el versículo 20 viene lo que andaba haciendo Saúl. Y las asnas que se te perdieron ya hace 3 días, pierde cuidado, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de deseable en Israel si no es para ti y tu familia? Fíjese qué palabras le dijo. Olvídate de las asnas, olvídate de esas cosas. Dios te ha elegido para que disfrutes de todo lo que hay codiciable en Israel, para que guíes al pueblo, para que seas el rey de ese pueblo. ¿Y qué dice que hizo? En el número 10 dice, capítulo 10 de 1 Samuel, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por ellas, dice, y está afligido por ustedes, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Le dijo, ¿sabes qué? Ya vete, olvídate de las asnas, ahora tu padre está preocupado por ti. Pero el punto aquí es el ungimiento. Cómo Dios escogió a un hombre pobre, a un hombre que él mismo se sentía como que era de la familia más pobre, como que era lo más insignificante.
y cómo el Señor lo había escogido para ser rey de Israel. Vemos la misma situación cuando el ungimiento de David, mi hermano. Ahí mismo en el capítulo 16 de 1 de Samuel, dice en el capítulo 16:6, y aconteció que cuando ellos vinieron a él vio a Eliab, está hablando de cuando llegó Samuel a la casa de Isaí. Y cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido, porque estaba guapo, estaba fuerte, estaba grande, estaba alto. Pero Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Luego hizo pasar a Sama y dijo, tampoco este ha elegido Jehová. Y así los 7 hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel dijo a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mire lo que dijo, queda nada más el que cuida las ovejas. Bueno, pues ese es el que Dios había escogido para ser rey de Israel. ¿Por qué? Porque era un muchacho humilde, un muchacho de buen corazón, que quizás lo tenían en menos estima y quizás por ser el menor lo menospreciaban, pero ¿sabe qué? Dios lo había escogido porque Dios ve las intenciones del corazón y ve el corazón que tiene cada uno de sus hijos para darle misiones. Así Jesucristo era un hombre que, aunque fue Dios y es Dios, vino a este mundo y se manifestó en carne, igual que usted, igual que yo. Y ahí fue donde el Señor lo ungió, dándole directamente su Espíritu Santo a los reyes. Los ungió con aceite, a Samuel, a David y a todos los antiguos se les ungía con el aceite de la santa unción, según Éxodo. Pero a Jesucristo, lo ungió directamente con el Espíritu Santo. Aquí en Mateo 3:17 vemos que el Padre mostró su amor y su apoyo a su Hijo amado. Los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas solo dicen, este es mi Hijo amado, pero en Mateo 17:5, ahí dice, a él oíd. ¿Ha escuchado usted el relato de la transfiguración, verdad? Mire, vamos a Mateo 17 para ver, vamos desde el 4, dicen, vamos a leerlo, desde el 1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, la nube chequina llegó a ese lugar. Dice, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Ahí ya hubo algo extra, ahí no dijo, este es mi Hijo amado, ahora dio otra ordenanza, a él oír. En otras palabras, hagamos caso a lo que el Señor Jesucristo nos dice a nuestra vida. ¿Cómo vamos a hacer caso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos puede ilustrar? La palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que leer la Biblia para saber qué es lo que Jesucristo quiere de nosotros, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y para poder entender su palabra y ser seguidores realmente de Él, seguidores vivos, no seguidores solamente de idea o de creencia, sino ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Aquí vemos el apoyo que el Señor mostró para Jesucristo. Digo, hagan lo que Él les dice. Ahora, en este lugar en donde se bautizó Jesucristo, vimos la presencia del Padre hablando por una voz, la presencia del Hijo, que era el quien estaba siendo ungido para el ministerio, y la presencia del Espíritu Santo en Él mismo. La Trinidad apoyando al Padre, aprobando a su Hijo, el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo y quedándose con Jesucristo, y Jesucristo listo para iniciar el ministerio que el Padre le había encomendado. Jesús, el mismo enviado del Padre para la salvación del mundo. Ya vimos también cómo los ungieron los sacerdotes según Éxodo capítulo 29:7. Dice que tomaban el aceite de la santa unción y lo derramaban sobre su cabeza, como lo hizo Samuel con
con Saúl y como lo hizo con David y como lo hacían en aquel tiempo a los profetas. Miramos que los ungían con aceite, pero ya aprendimos que Jesucristo fue ungido directamente con el Espíritu Santo en su vida. Recapitulando un poquito todo, dice que Isaías profetizó acerca de esto. Juan vino a hacer cumplimiento, a preparar el camino. Jesús se manifestó y fue lleno del Espíritu Santo. El Padre lo aprueba y lo hace manifiesto delante de nosotros como seres humanos y luego nos da una orden: a Él oíd. Entonces, si el Señor nos está diciendo id y hacer discípulos por todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creo que debemos de acatar esa idea que el Padre dijo: a Él oíd, a Él escuchad, a Él hacerle caso. ¿Okay? Tenemos que hacer eso que se nos ha sido encomendado. Como último punto, ¿qué significa para mí y qué significa para usted el bautismo del Espíritu Santo? Mire, vamos al libro de los Romanos capítulo 6 y vamos a leer versículos del 1 al 6. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque hemos escuchado que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero en el versículo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, fíjese lo que dice aquí, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, hemos muerto juntamente con Jesús. El 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando usted se sumerge en las aguas, usted es sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué está diciendo? Que cuando entramos en las aguas morimos simbólicamente al pecado. No muere físicamente, muere simbólicamente al pecado juntamente con Jesucristo. Así como Jesucristo murió y fue sepultado 3 días y luego resucitó, cuando nosotros salimos de las aguas estamos haciendo un simbolismo de que resucitaremos un día por la gloria del Padre. Dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos nos resucitará a nosotros en el día postrero. ¿Verdad que sí? Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, en el versículo 5 del capítulo 6 del libro de los Romanos, dice: así también lo seremos en la de su resurrección. Un día resucitaremos junto con Él. Luego el 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, esto es, nuestra forma pasada de vivir, quede ya obsoleta, ya fuera pecado, fuera borracheras, fuera adulterio, fuera robos, fuera mentiras, todo eso que nos dañaba, dejarlo fuera en nuestro cuerpo. Ya no vamos a ejercer eso, no vamos a hacer eso. Dice: a fin de que no sirvamos más al pecado, porque todo eso que hacíamos anteriormente, y algunas veces algunos lo seguimos haciendo, no podemos decir que no, pero tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. Pero la idea original es de que cuando salgamos del agua dejemos de hacer todo eso para poder vivir juntamente con Cristo, no volver otra vez a los viejos rudimentos. Por eso le digo que si nos bautizamos y regresamos a nuestra vida pasada como la vivíamos antes, tanto pecado, entonces el bautismo no me va a salvar a mí ni lo va a salvar a usted. Tiene que ser el bautismo por obediencia y luego manifestar lo que en ese bautismo usted hizo el simbolismo de renacer a una nueva vida, renacer a una vida piadosa, a una vida justa, a una vida honrada, a una vida honesta, a una vida de santidad delante de nuestro Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 6 de los Romanos: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Fíjese qué tremendo. Esto es simbólico, pero ahora falta llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida real. Dice el 9: sabiendo que Cristo, habiendo sido resucitado de los muertos, ya no muere a la muerte, no se enseñoreará más de Él, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, a Dios vive. Y así nosotros, cuando muramos al pecado, es necesario morir para poder vivir. Eso es cierto. La semilla del maíz, del frijol, se siembra, muere, pero nace y da fruto. Cuando usted se sumerge en las aguas, se bautiza,
muere al pecado, renace a una nueva vida, usted pasa a ser, en cierta forma, ejemplo de aquellos que quieran seguir sus pasos. Yo entiendo que no todos van a entender lo que nosotros tratamos de vivir, porque cada quien tenemos creencias diferentes, pero nosotros tenemos que dar fruto por medio de nuestra muerte. Y tenemos que creer que el bautismo en nosotros es un simbolismo de nuestra muerte al pecado y de cuando emergemos de una similitud de cuando resucitaremos juntamente con Cristo. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, número 1. Cuando nos sumergimos en el agua, morimos simbólicamente al pecado, y cuando salimos del agua, resucitamos simbólicamente como Cristo lo hizo. Ya veíamos eso ahorita. Dice, en el bautismo se destruye la naturaleza pecadora, no el pecado, la naturaleza pecadora, porque el pecado se destruye solamente por medio de la sangre de Cristo. Pero debemos andar en nueva vida, es decir, el viejo hombre murió y no debemos servir más al pecado. Acuérdense que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí que todas son hechas nuevas. Aunque el bautismo es un acto simbólico, trae un cambio radical en nuestra forma de vida, mi hermano. ¿Por qué a veces es tan difícil entender esto? Yo entiendo que personas han de decir, pues, ¿qué está hablando este hombre? ¿De qué se trata? Porque hay mucha confusión, porque hace falta la luz espiritual, mi hermano, para poder entender estas cosas. Las cosas de la carne se han de discernir carnalmente, físicamente, pero las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Si usted no entiende esto, yo le voy a recomendar que lea, por favor, el capítulo número 2 del libro primero de los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, para que vea, le voy a leer solamente 3 versículos. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Léalo, por favor, en su casa. Dice el versículo número 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si usted puede decir, bueno, ¿yo cómo puedo entender la palabra de Dios? Yo le voy a recomendar una cosa: humíllese delante de Dios, pídale sabiduría, acepte a Jesucristo como su Salvador, para que pueda usted tener derecho al Espíritu de Dios, como dice el libro de los Romanos, y pueda entender la palabra de Dios, porque si no, estimada persona o estimado hermano, va a ser muy difícil entender la palabra de Dios sin la guía del Espíritu Santo. Acuérdense que Jesucristo dijo que Él enviaría al Espíritu Santo y Él sería quien nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad que eso dijo? Así es de que yo le recomiendo que lea este capítulo número 2 del libro, número 2, del libro de Primera de los Corintios, para que usted entienda un poquito de la palabra de Dios, o al menos empiece a entender cómo es que podemos entender la palabra de Dios. Por esta mañana lo voy a dejar. Muchas gracias por la atención que haya podido prestar. Discúlpeme los errores que tengo, no soy un experto en la materia, trato de enseñar la palabra hasta donde Dios me da sabiduría. Sé que a veces me equivoco, pero vamos a seguir adelante, aprendiendo poco a poco la palabra de Dios, y Dios me lo bendiga, y si Dios quiere nos estaremos viendo la semana que sigue para estudiar un poco lo que es la Cena del Señor. Bendiciones para todos, Dios me los bendiga.